muchísimas gracias por su presencia. Voy a empezar por los agradecimientos porque realmente hubo una serie de casualidades y causalidades que hacen que hoy esté yo ahí. Una de ellas es que quienes convocan y me invitan a través de la Asociación Cultural Sanmartiniana La Balda son los queridos amigos Graciela Padilla y Giuseppe Piorimieri, que comentándole al señor vicegobernador, tenemos que pedir todo, tenemos que hacerlo en el Zoom de diputados. Y así, bueno, me llama Betty y me dice... Polimodio, disculpe. Creo que... Polimodio. Creo que... ¿Se escucha la trapa? ¿Se escucha tres ahora sí? ¿Qué cariño? Bueno. Ahí lo sacaba. Ahí está. Bueno, decía que de estas causalidades, de la buena predisposición y gentileza del señor vicegobernador de ofrecer este magnífico Zoom, este espacio para una charla que realmente me resulta grata de hacer. Y vamos a recorrer de a poco, quizás saltando en el tiempo. No voy a hablar de batallas, como bien dijo recién la diputada Norma de Matarazo, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con las batallas. Y también agradecer a la presidenta, la ingeniera Gramasto, Diana, gracias, los conocimos hoy, pero con ayer bien, y realmente es agradable el joven en una asociación. Estamos trabajando a través de varios ítems en estos momentos difíciles, como bien dicho la señora diputada, donde el gobierno central ha disuelto institutos nacionales, el veganiano, el biodiano, y ha querido también cargarse al Instituto Nacional de San Martín, que por suerte aún subsiste. Quiero agradecer también la presencia de las autoridades civiles y militares, a las señoras diputadas que me han honrado con esta declaración de mi interés. Muchísimas gracias. A todos los presentes, que realmente la idea de difundir tiene mucho que ver con tener presencia y aquenazar, ¿no? Belgrano decía que hay que sembrar en las almas, educar. Hoy sembramos junto con los amigos en la escuela Mishki, con los alumnos de cuarto y quinto año. Ayer lo hicimos en la escuela 667 San Martín para los chicos del primario, y realmente esa siembra seguramente con el recurso de los años tendrá sus frutos, que también es una forma que hacemos de educación. La educación era una de las cosas más importantes que pensaba en el programa de padres fundadores San Martín y Belgrano, una de las más poderosas sagas en la educación del pueblo. Dentro del tema que ustedes se preguntarán, todo nace con una pregunta, ¿no? ¿Cómo traspolar las ideas de Belgrano y de San Martín, no sus acciones, no las batallas, no su genio militar, sino su obra civil como hombres de gobierno, como líderes? Y esa pregunta, esas son ustedes, también me la hice yo en su momento, y tomé el desafío de, a través de los estudios que realizo desde hace años en documentos originales de estos hombres, encontrar algunas concordancias, algunos puntos en común, más allá de lo que conocemos, ¿no? Y por qué encontramos que estas ideas y estos legados que nos han dejado aún siguen teniendo actualidad, que muchas veces los dejamos de lado, o pensamos que como son ideas pervividas o son viejas, están pervividas. Por eso haré quizás un pequeño contexto y después iremos al hueso. Esta charla, conversatorio, me gusta empezarlo siempre diciendo que son dos modelos de líderes americanos. Tanto San Martín como Belgrano, bueno, contemporáneos, tuvieron una formación diferente. San Martín tuvo una formación castrense, militar, desde sus 13 años, y Belgrano tuvo una educación dedicada más a las letras, tanto en el Colegio Nacional de Buenos Aires y después prosiguiendo sus estudios en España, siendo un estudiante avanzado de la Universidad de Salamanca. Tanto que fue autorizado por el Papa a leer los libros prohibidos. No piensen en el Decamerón o en este tipo de libros.
sino que estaba en los libros que tenían ideas revolucionarias. Ambos no se conocieron, no sé, si se cruzaron en España no desconocemos, pero ambos estaban presentes en Europa en 1789 cuando ocurre la Revolución Francesa. Las nuevas ideas de libertad, igualdad, fraternidad y todos los pensadores de la época. El propio Belgrano cuenta en carta, en su autobiografía, que él iba a estudiar leyes y que cuando aparecen estas nuevas ideas, sobre todo las económicas, cambió su paradigma y empezó a pensar en otro tipo de estudios. Él consideró que recibirse de leyes para darle el gusto a sus padres, pero se volvió más a lo que era la economía en política. Una de las cosas que marca el respeto de Belgrano por sus padres, cuando les informa en 1790 que no se va a doctorar, se va a hacer solamente abogado, pero considera una patarata, o sea, algo sin importancia, porque ya con lo que sabe se siente suficiente seguro, y que esas ideas le habían, como diríamos hoy, volado de cabeza. De la misma manera, San Martín, a pesar de estar dentro de un sistema militar, una educación militar, siempre fue un hombre que estuvo acompañado de libros, una gran biblioteca por San Martín a lo largo de su vida y cultural autodidacta, y también conoció, quizás no tan en profundo, las ideas de los franceses o sobre todo de los pensadores italianos y españoles. Esta formación tiene mucho que ver con el humanismo que después lo van a demostrar durante la Guerra de la Independencia. Primero Belgrano, a través de luego haber terminado sus estudios, de haber vuelto al Río de la Plata con un puesto de secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, un cargo que fue creado específicamente para controlar la economía del Río de la Plata. Sería una especie de Ministerio de Economía, con escasos 24 años. Tan brillante había sido su carrera en España. Pero se encontró obviamente con porteños, con los comerciantes porteños, como él dice, sabían comprar a dos para abrir lo que hacían, comprar a dos para vender a cuatro. Y todas sus ideas fueron dadas no solamente por los cónsules que lo acompañaban, que los comerciantes que habían sido socios de su padre, de los que lo consiguen, sino también por el mismo rey. De Bonchar, la fundación de la Escuela de Náutica, la Escuela de Geografía, la Escuela de Dibujo, porque las colonias no tenían que instruirse, el pueblo tenía que permanecer sometido, sin educación. ¿Para qué? Y aquí encontramos una de estas concordancias, que ambos pensaban que la educación era el arma, como dije antes, más importante. La educación era el tratamiento de los grandes propulsores. Nosotros recordamos ahora a Sarmiento como el padre del agua. ¿Quién empezó todo? Pues Sarmiento. El mismo Sarmiento lo dice. Cuando Sarmiento dice en 1873, cuando inaugura el fabuloso monumento de Cuetre que está frente a la Casa Rosada en Plaza de Mayo, Sarmiento dice que Belgrano era un hombre agrandado a su héroe. Hoy podemos reafirmarlo plenamente por algunas cosas que después lo vean. Ambos también tienen en esa coherencia de pensamientos, en modelos de líderes mexicanos, el desprecio por el poder. Ellos consideraban el poder como un medio, no como un fin. En algún momento ambos fueron los hombres más poderosos del territorio donde estuvo. A Belgrano, con el mayor cargo militar que existía, estar en Tucumán, y no solamente ser el comandante militar, sino también el comandante civil de toda la zona. De él dependía, como él decía, la felicidad de los pueblos. Y San Martín lo demostró también en Cuyo, en primero como gobernador, y segundo y sobre todo ahí en Perú, siendo el protector, la persona la que más poder tenía. Y demostró que despreció el poder dejándolo en la Cámara de Diputados, renunciando después de la reunión con Simón. Hablé del bienestar general, el amor al prójimo de la población. También
pensaban en un modelo de nación. Obviamente tenían tanto enemigos exteriores como enemigos interiores, ¿no? Como a Rivadavia y a otro proyecto. Son famosas también dentro de estas coincidencias sus desobediencias. La desobediencia de Belgrano, precisamente, no bajar de Alto Perú, no llegar a Córdoba en 1813, se paró con la orden de Rivadavia, diciéndole que estaba avanzando el enemigo y que había que dejar el campo libre y salvar el ejército, sin pensar en el pueblo. Y Belgrano piensa en el pueblo, y sucede el éxodo cusqueño y salteño, pasando a Tucumán, donde se encuentra con un pueblo que está dispuesto a defender lo suyo. Y ahí Belgrano muestra su capacidad de líder. No es fácil decirle a un pueblo que deje todo y que queme todas sus posesiones y que hagan la marcha de varios kilómetros durante un mes para salvar la revolución, a salvar los ideales. Quizás para nosotros hoy resulte algo abstracto, ¿no? Es decir, la libertad, la independencia. Pero eso demuestra la capacidad de líder. La misma capacidad que tuvo para ganar un ejército de ganadas del norte, cuando él mismo encuentra que nos mandan de Rosario, apenas crea la bandera, símbolo, es mucho más que de la bandera Belgrano, llega a Jujuy y dice: encuentro una población que no sé si es amiga o enemiga, los noto fríos e indiferentes. Antes había pasado otra misión a cargo de Castelli que realmente lo había dejado un cubierto más nada. Y dispongo de la bandera para acalorarlos. Y era hacerlas curar el 25 de mayo de 1812 en Salsa de Bol de Jujuy, con todo el protocolo correspondiente, por un canónigo, por un alto oficial, pasear el estandarte y que los hombres juren lealtad a esa bandera que nos distinguirá de las demás naciones del mundo. Y Belgrano mismo dice: me emocionó las lágrimas de la gente que juraba morir por esa bandera. Eso es el descargo que le hace Rivadavia cuando le dice que guarde esa bandera, que no es tiempo de independencia, y que todo esto pase como un rapto de entusiasmo. Gracias, José. Rapto de entusiasmo, don Manuel. Ese modelo de nación que también coincidía San Martín, que si bien, como dije antes, no se conocían, San Martín llega apenas días después de que Belgrano izara por primera vez la bandera de Rosario. Hablamos de un 27 de febrero y un 9 de marzo de 1812. Cuando llega San Martín, encargan el regimiento de granaderos armados, un 16 de marzo, que tomamos la fecha de creación del regimiento. Acabo de hacer un alto, sobre todo porque mañana vamos a homenajear al granadero Ramón Saavedra, uno de los primeros granaderos fallecido en el combate de San Lorenzo. Cuando San Martín acepta el cargo de crear un ejército, un regimiento de caballería, que, como dice el general Paz, hasta que llegó San Martín, de caballería que teníamos solo el nombre, se encuentra con que hay hombres en Buenos Aires, Juan, formar un regimiento. La mayoría acaba en el norte con Belgrano y con Rondo sitiando Montevideo, el último bastión realista de Belgrano. Entonces hace un llamamiento de proclamas que se circulan al interior del país a los gobernadores e intendentes de Cuyo, Córdoba, todas las provincias. San Luis es la que mejor responde, enviando 111 hombres, Arrieta también manda lo suyo, Córdoba y Santiago también. De eso no tenemos listas, lamentablemente no se ve una cantidad, y Corrientes también, donde viene también el malogrado héroe de San Lorenzo, Juan Bautista Parra. Y en uno de estos contingentes llega Ramón Saavedra, Santiago. No tenemos certificado de dónde, qué localidad. En poca su edad, lo suponemos joven, casado. Y es aceptado por San Martín, que era muy estricto, o sea, no es que tomó todo lo que le mandaban, sino que si no sabes montar a caballo, anda escrita, si no sabes algo más de ser buen jinete y tener la lectura al principio, pero después, bueno, fueron bajaron, hasta la escasez se fue bajando de la baja. O sea que
Ramón Saavedra, como digo, requisito que San Martín fue instruido en el uso del sabe, de la coreografía, de las órdenes de Clarín, que todo se hacía a través de las órdenes de Clarín. Marta San Lorenzo habla muy bien de Clarín, estudiantes o no, que todas las órdenes se daban por Clarín. Cuenta el programa Viejo Redón de que todas las órdenes se daban, que hasta los caballos sabían cuándo era la hora de comer por el toque de Clarín. Función importantísima en el regimiento. Y hablo de Ramón Saavedra porque mañana, en la plazoleta de San Martín, por iniciativa de la Asociación Civil de Sanmartiniana de la Banda y los amigos también, Gramaco, Padilla y Olivieri, se va a inaugurar un busto en la plazoleta, recordando a este granadero santiagueño que dio la vida en San Lorenzo, Ramón Saavedra. Uno más de los tantos héroes casi anónimos que han dejado su vida por la independencia. Así que mañana ya lo estoy convocando, si es posible, 8:30 de la mañana, a descubrir a este busto en homenaje a un granadero santiagueño, con un monumento único en la provincia. Ahí va a ser aviso parroquial. Una de las cosas que me quedó de ayer de la entrevista con el vicegobernador, que fue muy gentil y sobre todo me llenó de orgullo el hecho de que me diera este espacio y también que me diera un vino santiagueño, donde fui a Buenos Aires, presidente Perpetua. Él habló de estudiar el pasado para proyectar el futuro. Así que es una idea que se voy a tomar. Y una de las cosas que resaltamos en la charla de ayer es algo fundamental, es el trabajo en equipo. Cuando estudiamos, creo que todos, en mayor o menor medida, en diversas escuelas, colegios, nos enseñaban a Belgrano por un lado, San Martín por el otro, por el otro, y a Brown, Pueyrredón por el otro. Y estos hombres trabajaron en equipo. Bueno, ustedes dirán, ¿pero dónde se juntaban? No, las comunicaciones, las cartas, nos hablan muy bien de que estaban permanentemente informados de lo que estaba haciendo cada uno y que tenían un proyecto de país común, del que ya hablé, y que también contaron con excelentes colaboradores como Tomás Guido, por ejemplo, en el caso de San Martín. Y estas cartas también transmiten algo, es la admiración y el respeto mutuo. Recordemos algunas de las frases que decía Belgrano, le decía a San Martín: con usted se salvará la patria. Y alguna vez San Martín dijo, ya después de la declaración de la independencia, Belgrano es de lo mejor que tenemos en la América del Sur. Y esas cartas, que empiezan obviamente de forma cortés, cordial, se van intercambiando ya afectuosamente con estimado amigo, ¿qué pensará usted de mí? Decía Belgrano, que no sé de esta estabilidad. San Martín le manda los cuadernillos. Belgrano lo aconseja: no se olvide usted que es un general católico, no se olviden de dar misa, que aquí los pueblos son muy religiosos, porque San Martín, si bien era un excelente militar, carecía del conocimiento, cosas importantes que ustedes dirán, que del terreno y de los pueblos, del conocimiento del pueblo, de la idiosincrasia del criollo. En eso Belgrano fue quien lo aconsejaba. Una de las, hasta que bueno, por fin se encuentran, ¿no? Cuando ya Belgrano derrotado en Vizcapuje de Ayohuma, en 1813, obviamente en retirada hacia Jujuy y Salta, San Martín es designado para reemplazarlo. En una movida también de sacar a San Martín, o con San Martín incómodo, ya triunfante en San Lorenzo, pues ya estaba creciendo, y yo para acabar a figurar de su otro enemigo, que era Carlos María de Alvear. Ya cayó el hombre, dijo Alvear, cuando partió San Martín y pasó por aquí, ¿no? Obviamente. Yo, cuando me preguntan si alguna vez apareciera el DeLorean en la máquina del tiempo y me dice ¿a dónde querés ir? ¿Qué fecha ponés? Y yo pongo enero de 2014 para ver cuando se juntaron estos grandes hombres, sumados a Güell, sumados a la Madrid, Torrell,
no sé, estaría llevando mate, escuchando todo el que nos puede. Perdón por esta salirme del libreto, pero es realmente algo que a veces es admirable y cuando tenemos a nuestros dos grandes padres fundadores y podemos decir estuvieron juntos y estuvieron casos por Enda Díaz, que creo que ahí se definió el futuro de la revolución. El compromiso, el sacrificio, poca causa de la libertad, pero el que le importaba. También destaco dentro de las coincidencias la humildad y el desprendimiento económico. Ambos ganaban su sueldo, o la mitad de su sueldo. Si es que se lo pagaban hábilmente, Cuadra se lo pagaba. Exaltamos también la educación como prioridad. Cuando Belgrano está en Tucumán, la segunda vez luego de la independencia, es el que introduce en el norte argentino el sistema lancasteriano. El sistema de monitor en el aula, no solamente en imagen. Resaltan siempre en cada una de sus proclamas el sentimiento de patriotismo, una visión americanista. Así sucede tanto en esta condición de líder que hablábamos del éxodo Pupilio, también como San Martín, creador del ejército de los Andes. Sus proclamas fueron admirados y amados por su pueblo, pero odiados también por sus enemigos, como los enemigos internos, pero también le pasó a nuestro otro pilar de la independencia, como fue Martín Miguel de Güemes. Los tres estaban siempre permanentemente en contacto. Ambos sin haber firmado el 9 de julio del 1816 la Declaración de la Independencia, son fundamentales para que esto suceda. San Martín, a través de Godoy Cruz, era su diputado por Mendoza, que recibía creo una carta por día de San Martín diciendo ¿qué esperan? Tenemos moneda, a lo cual vamos a tener la independencia. Yo sé que no es soplar hacer botellas, pero me parece que es más fácil la independencia que cada uno de ustedes sople una botella. Tenía San Martín ese apuro porque necesitaba que su ejército de los Andes, ya casi listo, fuera un ejército regular, nacional, estar bajo la ley, un grupo de fascinerosos que iba a cruzar los Andes e invadir un país, sino tener la misión y estar en regla. Y Belgrano también es fundamental, si bien estuvo en Tucumán, no firmó, pero estuvo en Tucumán. Recién llegado de Europa y les preguntaron a un diputado diciéndole, muchachos, ya nos miran con simpatía, ya los países de Europa están en la Santa Alianza, ahora somos los únicos que estamos todavía libres, ya todas las demás revoluciones de América del Sur habían caído. Y los apura un sábado donde dice que vio llorar a muchos de esos de los diputados del Congreso, y dice que fue uno de los mejores discursos que dio en su vida, y tan bueno haber sido que el sábado fue y el lunes ya la declararon la independencia, libre de toda dominación extranjera. Y algo que también destaco siempre de la declaración de la independencia, en concomitancia con la idea de San Martín y Belgrano, es que la declararon de las provincias libres, de las provincias unidas de Sudamérica, no la de Río. Ambos propiciaban el orden, la disciplina y la justicia. Además está diciendo como fueron militares y también como parte del orden que tenía que tener una sociedad, la ciudadanía. Hubieron diferencias con el poder de turno, la famosa desobediencia, ¿no? La de Belgrano que hablaba en 1812 y San Martín lo mismo en 1819, cuando se le pide que vaya a Buenos Aires con su ejército, cruza los Andes, parte de él, se sucede que cambia la noticia de que venía una invasión española, un contragolpe, y ahí le piden que fuera a reprimir a los caudillos del litoral, a Artigas, a López, Mírez, y es ahí donde pone una de sus principales frases de que la repite, la reitera varias veces, de que jamás desenvainará su espada para derramar sangre americano. Muchos conocemos la frase hasta ahí, pero la frase completa es y menos por cuestiones políticas.
Le escribe a Artigas, le escribe a Estanislao López y le dice: muchachos, despojamos actitudes personales y hagamos un acto de patriotismo. Artigas no hizo caso, Estanislao López, digamos que sí. También tenemos, yo hablaba de la biblioteca de San Martín, es una formación constante la de San Martín. Estaba siempre ávido de las novedades que podían salir en Europa y en América, sobre todo en el norte, respecto de las nuevas ideas. Y lo mismo Belgrano, aunque no cargaba una biblioteca. San Martín siempre dejó bibliotecas en Santiago por donde pasó. Bibliotecas en Mendoza, bibliotecas en Santiago de Chile y bibliotecas en Perú. Y aquí también algunas se quedaron aquí en Buenos Aires. También existieron los círculos de alfibres, que muchas veces decimos, bueno, pasaron 200 años, muchas cosas se han destruido, nos queda algo de cosas, nos queda el sangre de San Martín, que tanto revuelo armó hace poquito porque pasó del Museo de Historia Nacional al regimiento. Eso nos da identidad, nos da pertenencia, nos da bandera, colores celeste y blanco. Que Belgrano no lo hizo en un rapto de entusiasmo, lo hizo en una gran jugada de ajedrez pensando varios movimientos para adelante, porque él mismo lo dice, más adelante, pero no es que antes, de que lo que iba a distinguir de lo que más menciona el globo. Y que también le dice a San Martín Ábego, cuando se tiene que despedir de Tucumán para bajar a ser justiciado, digamos, o a ser sometido a proceso por la derrota de Villafranca y Ayuba. Él hace una proclama al pueblo diciéndole que se le deja a San Martín la bandera con la que tantos peligros hemos conservado y que no duraré, que tremolará en las cumbres de los Andes. Opa, ¿hablaron del continente en 1814? Sí, sin duda. Sin duda. San Martín le contó y por eso Belgrano comete, digamos, ese póvil, esa indiscreción. Dejaron dentro de sus obras de gobierno, por ejemplo, San Martín y Mendoza, la Alameda. Pero es muy importante para Mendoza, la ley de agua, que aún casi hoy no tiene casi modificación, ¿sí? Modernización, obviamente. Un problema constante. Y deja también un legado importante para los gobernadores, que no dure más de 2 años y lo pueda renovar mandato. Ocupe su sillón, se llama el sillón de San Martín. Y también me gusta destacar las pequeñas cosas. En los grandes obras las pequeñas cosas también lo marcan, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, para la posteridad, por la función pública. Y hay nuevos episodios donde ellos demuestran que no solamente eran hombres coherentes, que no solamente demuestran su detallismo en todas las cosas, su obsesión, su carácter casi obsesivo de la organización. Y que para mí fue una gran sorpresa cuando uno ya busca documentos que todos lados encontrar. Un documento de 1819, el texto de puño y letra de San Martín, desde Mendoza, habiendo regresado de San Luis, luego de la revolución de los prisioneros realistas del motín, donde había cometido un olvido. Y él mismo le dice al señor teniente gobernador Tupuy de San Luis, que por favor, por un olvido de su criado, no se le paguara la bandera que lo había asistido, que es la misma que había atendido al señor Zagatea, y que por favor tome los servicios necesarios para abonarle el sueldo a Sendoza Mora. Ese también es San Martín. El hombre se toma 5 minutos de su tiempo o más para escribir una pequeña quera, mandársela a su colega de Gumbuí y decirle, por favor, caballero de la bandera. Eso muestra la minuciosidad y hasta la obsesión de este hombre, porque también tranquilamente podría haber dicho, llamar a los secretarios, llamar a un decán para que lo haga. Lo hizo Uriel. Pero es lo mismo, que se preocupa por la higiene de su tropa, en el mismo año, en Cruz Alta, pidiendo jabón para poder asear a su tropa que desde que salieron de Tucumán no han podido hacerlo. Vienen
entre ellos, en estas pequeñas cosas, mucha complicidad en esas cartas. En esas cartas se nota el cariño, se nota el respeto, se nota la admiración. Digo, no solo 40 días, pero las cartas también nos dicen, en 1819, de don San Martín Escansatuis, cuando Belgrano está bajando, acatando las órdenes del gobierno por el levantamiento de los caudillos, intercambian las cartas en Bruselas y tienen ganas de verse. Vamos a cubitarnos. Después, por diversos motivos, no lo hicieron, pero siempre estuvo latente la posibilidad de que ambos trabajaran en conjunto, como en 1814. Yo les dije que Belgrano salió rumbo a Buenos Aires de Tucumán, pero paró en Santiago del Estero, aduciendo estar enfermo, se quedó en Loreto. Y si recordamos un poquito más, San Martín pide licencia por estar enfermo y pide la gobernación de Cuyo, cosa que les da otorgada. Pasa a rendir por Santiago del Estero, suponemos que no se encuentra, Belgrano baja a Buenos Aires y San Martín pasa por Salán en Córdoba y de ahí se va a Mendoza. En el interín, Belgrano pide licencia por enfermedad para pasar a Cuyo y le es otorgada. Pero después se ve que se dieron cuenta, para tener a los dos juntos se hizo mucho a los amigos del gobierno, y lo mandan a Belgrano junto con Rivadavia en misión diplomática a Londres. A fines de 1812, que dura todo 1815. Pero de ahí cuando vuelve Belgrano iba directamente al Congreso de Tucumán. Así que ahí se frustró también, ¿no? ¿Qué otra historia habrá sido con Belgrano y San Martín juntos en el ejército de los Andes? Eso habla también de esa admiración, de fundarse y colaborar. ¿Vos me estás llegando el tiempo lineal binomial? Perfecto. Hablé al principio de que eran adelantados a su época. Voy a tirar un par de tips de algunas de las cosas que estos hombres dejaron escritas, ¿no? Una de las ideas que a mí realmente me mata cuando Belgrano dice: exportemos zapatos o no exportemos cuero. Se está hablando de un agregado, algo que venimos escuchando, por lo menos yo, desde que tengo uso de razón, desde Martínez II en adelante. Habla de que en las Provincias Unidas se talaban los árboles solamente para trabar el filo del hacha, que no había una política, o por lo menos no una política, sino algo personal de la gente, de cuidar los recursos, como también la cría intensiva de la chinchilla, de la alpaca, de la llama, donde Belgrano dice, se pone de moda y matan a todas las crías y ya después se quedan sin nada. Para él era importante inculcar el amor al trabajo y desterrar la ociosidad. Es algo que a él le molestaba muchísimo. Y en el caso de San Martín, por ejemplo, el empoderamiento a su muctaca medio de la escalada en el testamento que hace antes de cruzar los Andes, donde, recordemos, en esos tiempos, la mujer dependía primero de su padre, si tenía marido de su marido y si no de sus hermanos. Y si no, necesitaba un representante masculino que fuera su albacea ante la ley. San Martín en ese testamento dice que nombra como heredera universal a su esposa Ramírez de Escalada y a su hija Merceditas, que ahora tenía 1 año, y que no nombra ningún tipo de albacea ni de representante porque considera a su mujer lo suficientemente capaz para hacerse cargo de las propiedades de su matrimonio. Estaba también un poquito adelantado su época, ¿no? Cuando decían también de que había que educar a la mujer, Belgrano, porque la mujer era la primera formadora de los ciudadanos de la mañana. O sea, no se necesita hacer un gobierno de empresario Belgrano, un menú para saber. Pero bueno, lo pensaban en ese, no todo el mundo pensaba eso. Las escuelas de Belgrano, hablamos del emprendimiento económico. Belgrano
le otorgan por esta vez pesos fuertes de premio por las victorias de humanizar. Él dice, bueno, no lo quiero como todo de plata, un chix la plata. Recordemos que a esa fecha un soldado de Liria cobraba 4 pesos mensuales. Estamos hablando de 40.000. Para la dotación de 4 escuelas, ya que hace el reglamento, donde los maestros deben ser considerados los padres de la patria. Y hablé de la dotación, no la fundación de 4 escuelas. La dotación era para que se mantenga. Esa plata iba a interés en el Banco de Buenos Aires y las escuelas retiraban el dinero que les alcanzaba de intereses para mantenerse dentro. En las escuelas del consulado de Ambres, donde se vio triunfo y después pudo, de la revolución por lo menos, fundar algunas, poner en práctica esas ideas europeas, hacer relevamiento de los caminos, de los puentes, eso también lo hizo en el consulado, creó una red de información, sin era haber salido de Buenos Aires en el momento que pagué España. Recordemos también de que Belgrano tenía raíces anteriores, ¿no? Por la rama materna por los González tenía grandes descendientes y también catamarqueños, se ha descubierto recientemente. La estrategia social, la comunicación, las proclamas de Belgrano, las proclamas, los mandos de San Martín, siempre mantener informado a la población. Tenemos también en San Martín algo, ya que hablé de algunas frases de Belgrano, que siempre me gusta destacar y que cada vez es como una anécdota, que son las máximas que le deja a su hija Mercedes y que escribe en 1825 en Bruselas, ya en el exilio, donde había ido con su hijita ya cuando le hacían la vida imposible en Mendoza, donde quería ser solamente un chagarero y cultivar la tierra, las cosas que intentó, pero los espías, la apertura de correspondencia, los papeles públicos, como le decía a los diarios, todo fogoneado por Buenos Aires, sobreviviente por Rivadavia, hasta que se cansa y dice, bueno, ya no soy feliz, puedo rescatar a mi hija de la garra de su abuela, del peor redimido San Martín, su suegro, obviamente, donde Tomás de la Quintana. Muchas cartas hablan cariño mutuo, que se dedican. En una de 1831, Miller pasa por Buenos Aires, le escribe a San Martín, estuve por Buenos Aires y pasé por la casa de Doria Tomás. Ya sabe usted los conceptos que tiene. Hubo siempre un resquemor, le decía el soldadote, le decía que no era digno de remedio. Entonces esta es una forma de redescubrir a Belgrano de San Martín. Y también, porque no a Güemes, ¿no? Que tuvo, a modo de anécdota, 300 cartas con Belgrano. Y no todas hablaban de estrategia militar. Me ha dicho que usted no tiene botas con qué vestirse, le dice Belgrano a Güemes. Y me ha notado que en Buenos Aires llegaron a una muy linda de frases y que van a usted las medidas que ya les encargo para. Y las botas iban, ¿eh? Por eso también destaco en este redescubrimiento a que entender que también eran hombres que tenían su sentido del humor. Son muy lindas las anécdotas al respecto, que acá sí lo voy a pedir que sean curiosos y que investiguen un poquito quizás el humor de estos hombres. Sus actitudes políticas, que ya hablamos un poquito someramente, estamos en horario, así que voy a tratar de redondear rápido. Las obras administrativas en Cuyo y en el norte, porque no solo fueron obras de gobierno, sino también que impartieron justicia. Recorrían a ellos como máxima autoridad para que que diman conflictos de tierras, de agua, y hasta civiles en algunos casos. No olvidemos que Belgrano interviene, una de las cosas que hace el norte es desafectar a golpe del ejército y de Buenos Aires por el escándalo de lo que sería una mujer casada y se mudaba en público. Después se hicieron amigos de vuelta. Y tienen algo ahí de puesta en las cartas, a pesar de los rumores, uno en Salta y en otro en Tucumán, obviamente
estaban en contra del poder económico. Y le llenaban la cabeza, le hablaban más de uno al otro, y en una de las cartas que ¿por qué no nos juntamos? Nos sentamos silla a silla y vemos cómo viene la mano. Y eso hacen. Y Belgrano le escribe a Güemes y le dice, la verdad que te felicito de haber tenido la iniciativa de haberlo ido a ver y ponernos de acuerdo. Y a partir de ahí crean una amistad inquebrantable. Tanto que Güemes le confía a su hermano menor para que Belgrano lo ponga en vereda en el ejército. Y también las cartas nos cuentan cómo le fue en esa tarea, que no era tan fácil porque el pobrecito era tan... una de las cosas que también es esa resiliencia que tenían, ¿no? Ese término no existía en esa época, bueno, se sobreponían las adversidades y las enfermedades. Y todas las adversidades son muy grandes de rutas militares. Una, por ejemplo, para Belgrano en Vilcapugio, donde en escasos 14 días Puebla formaron un ejército de 4.000 hombres para enfrentar y tener la derrota en Ayuhuma, donde no les, como él dice él, no me sonrió la suerte de los dioses. Y San Martín lo mismo, Cancha Rayada. Vemos las fechas, un 19 de marzo, Cancha Rayada, 5 de abril, Maipú. O sea, eso abre una capacidad extraordinaria militar y también de liderazgo. Dos condiciones que sabemos que tenían eso. Y el Belgrano, a pesar de tener la voz finita, ¿no? Eso también, según lo criticaba el pueblo. En definitiva, dos líderes extraordinarios, amados y queridos por su pueblo, odiados o no queridos por los enemigos internos. Nos dejaron con huellas bien marcadas, con su ejemplo sobre todo, y por su obra de pos de hacer general y de la formación futura de la nación. Nos dejaron marcadas varias sendas y caminos. Ambos, como buenos jugadores de ajedrez, decía, pensaban al futuro, varios movimientos adelante, por eso adelantados a su época. Después vinieron otros tiempos donde su figura se fue opacando. Belgrano muere pobre en 1820, Güemes en 1821, San Martín se queda sin dos grandes colaboradores. San Martín después parte en 1823 al exilio, vive hasta 1850, sin dejar de ser un referente, sin dejar de ser un faro, un embajador sin cartera, a pesar de que no dependía del dinero de Buenos Aires, vivía del sueldo del Perú. Allí cría a su hija en un ejemplo de amor filial, de padre e hija, y olvidé de leer las máximas, sobre todo la novela, que es que a poco y lo preciso, cosa que siempre me cuesta, pero si me permiten, voy a leer algunas como para recordarlas, que seguramente todas las conocemos, y ver qué tan actores siguen siendo, ¿no? Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle confianza y amistad testimoniando el respeto. Estimular la caridad con los pobres. Respecto de la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirar los sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, con los pobres y con los viejos. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Hoy cuando estamos con el celular permanentemente o mirando televisión, ¿no? Está bien, ¿no? Habría que ver si San Martín lo hubiera hecho en TikTok también. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirar y sobre todo inspirarle amor por la patria y la libertad. Cuando a veces me preguntan qué tan actual es esto creo que nos ayuda a ser un poquito mejores ciudadanos, como quería también Manuel Belgrano. No verlos a Bancos como algo inalcanzable e inimitable, obviamente, fueron hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias. Y la construcción historiográfica de Bartolomé Mitre los alejó, los subió demasiado al pedestal. Siempre fueron admirables, no los quiero bajar del bronce para nada. No me quiero meter en cosas triviales, pero sí creo que acercarlos un poquito más, humanizarlos un poquito más, nos hace que tengamos una empatía mejor y que podamos invitarnos, que sean las pequeñas cositas, en tener en cuenta en ser mejores ciudadanos. Como decía Belgrano, yo no quiero ser un padre de la patria, me conformaría con ser un buen hijo de ella. Entonces, ya para terminar,
San Martín dijo que en su exilio que las generaciones venideras darían su sentencia a nuestra actuación, refiriéndose a que lucharon por la independencia. Creo que si después de 200 años todavía estamos hablando de ellos, es porque realmente cumplieron con eso y la sentencia obviamente es positiva. Y concluyo de vuelta con estudiar el pasado para proyectar el futuro es algo que necesitamos, por lo que no se ama lo que no se conoce. Yo sé que la historia muchas veces desaparece de la currícula escolar, pero creo que hoy tenemos las herramientas necesarias en nuestras manos, en el teléfono, para algo fundamental, que es ser curiosos y poder conocer un poquito más a esto. Pero de sopra está uno y en el siglo XXI nos marcan un camino y que nos dejaron muchísimos símbolos, sabios como su regimiento, los verdaderos encuentros residenciales, que a pesar que fueron disolvidos por Rivadavia en 1826, fueron recreados a principios del siglo y hoy son, creo que, uno de nuestros regimientos históricos, junto con el regimiento de Patricios y los infernales de Güemes, que nos representan y que homenajeamos en esa tradición que tenemos de querer a nuestros ancestros y honrarlos, tratando de ser, como dije antes, mejores hombres y mujeres todos los días. Muchísimas gracias. ¿Cuál es esa parte creo que viene siendo para un par de preguntas, si alguien quisiera hacerlo, vamos a aprovecharnos a este investigador, historiador curioso. Sí, y es más, si las preguntas, hay más preguntas, las hacemos en pasillo, no tengo ningún tipo de problema. Bueno, muy bien, ¿alguien quiere hacer? A ver, no sé si alguien quiere hacer, mis compañeros aquí le van a alcanzar. Aquí está la diputada Liliana Romero. Simplemente para saber que he escuchado muchas anécdotas, que supuestamente había unas reuniones donde estaba Dorrego, Belgrano y San Martín, y aparentemente, según dicen, que Dorrego se burla de Belgrano con la voz aflautada y San Martín lo pone acá. ¿Es así? Sí, así es, diputada. Correcta la voz aplaudida, después el término correcto, sí, que la voz finita. Para que tengamos una idea, Belgrano hablaba como el marido de Hijo Diamante, como el poroto cubero. ¿Sí? Si lo recuerdan, tiene una voz escala, o para los futboleros como el Chico Delgado, también como jugador. Sí, es así. Cuando San Martín y Belgrano, ya San Martín pasa a ser el reemplazo de Belgrano que era como un jefe del regimiento más. Él decía que hasta ser el último soldado, podía ser el último soldado, él quería servir al patria. Cuando se hace, vamos a unificar los voces de mando, obviamente. Y Dorrego se mataba de la risa. San Martín hace el primero, después la segunda vez pasa lo mismo, estampa el candelabro sobre la mesa y lo manda a Dorrego acá, a Santiago de Dorrego. Castigado lo manda a Santiago de Dorrego. Ha sido diputado nuestro en representación de Mando, Claro. Dorrego, aquí en San Pedro de Esfero, cuando Belgrano baja, en poco tiempo, se burla de Belgrano, vistiendo a un loco con orejas de burro, montándolo al revés en una mula, con un cartelito que decía Belgrano. Se ve que había algo entre ellos. Si Belgrano no se llevó muy bien con la oficialidad, yo supongo que siempre les exigía para ellos demasiado, ¿no? Pero sí, es cierto, hay varias fuentes que da. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Diputada Graciela Luna. Más que una pregunta, es preguntarle si usted conoce el prefecto de la escuela que Carlos Santiago de usted, que sacó el corazón motivo de su gobernador, porque él siempre había escuchado una historia que estaba vacunada de pegarse cada vez más, y él con su visión de que el acto admite sus seres
no sé si la donado o la pero ahora historia cantora proporcional. Ah, pues no te sale. No conozco el lugar. Es mi primera vez en Santiago del Estero, por lo menos que parado y me quedo aquí, o sea que... Uso este edificio, es la puerta, ahorita, es en la réplica de un lugar donde se proveía de agua a toda la ciudad. Yo, actual esposa que como mi educación, que esta es escuela de comercio de que hace que uno ama. Si bien es cierto, uno no puede pegarse al progreso que tiene que moldar nuestra historia al mismo estado de cachar. Sé que, Sí, eso es una lucha arquitectónica. sé que la diferencia es abismal, pero yo cada vez que me pega el paso entre esa zona y discurso, uno aspira al lugar. Por ser partido uno tiene su respeto. No, siempre uno tiene un preferido, eso estamos en... Esto, hoy he leído de que una mujer quería participar en el TRT cuando se da cuenta que era un TRT, la banda de ver. Mujer o no, si bien es cierto, el instinto de protección, el sexo débil, que ahora se está descubriendo, No está débil, no. no está débil, pero que cada derecho de experimentar usar cosas. San Martín no quería ser el ejército y muchos otros creerán también por una cuestión de disciplina. Cuando esta mujer, para Meneses, que no era mendocina, sino chilena, pero vivía en Mendoza, se viste de hombres, corta el pelo, se inscribe como Pascual, pero es descubierta ya iniciado el cruce de los años. De ahí San Martín de Pila. No habían salido, se ve que en un par de noches se dieron cuenta. Y la hizo volver. Pascual Meneses se quedó en Mendoza y dejó bastante descendencia y vivió hasta 1866. Pero tenemos ejemplos de otras mujeres, como Juana Sotul. Si bien la sargentina, la caudina, fue mujer de armas llevar y mandaba a sus amazonas. Y una vez sufrió la muerte de su marido, la muerte de 4 de sus hijos, y que a partir de ahí fue una vengadora terrible. Y que fue reconocida por Belgrano como coronela del ejército, y también se dice que no sabe. Pacho Fernández. Pancho Hernández, no. Para mí es folclore. Pancho Hernández, por él, sí. Está. Lo de Pascual Meneses está documentado. Lo de Pancho Hernández, hasta ahora, no. Y también, a veces, y perdón, quizás pincho lo de María Remedios del Valle. María Remedios del Valle jamás tuvo, por parte de capitán, jamás tuvo tropa a cargo como pone el otro plan. Es una de las niñas de Ayohuma. Asistió y para el ejército, asistió en esa batalla. Sí fue hecha prisionera y le dieron latigazos. O sea, yo estoy todo de acuerdo, pero no es una combatiente. Por más que haya tenido el título de capitán. Sí, posiblemente, de la madre de la patria, como recordaron los diputados de 1827 por Ceres, cuando le declararon Pinedo Limoña cerca de la Cámara de Representantes y fue reconocida, y muchos de ellos dijeron, sí, yo estoy Era clase o tenía. bueno, el granadero Cabral nunca fue sargento. Y en su momento dijo Morten, eso no existía. Salud que lo querían hacer ahora. Lo hizo sargento la gente, como Baigorra, los dos salvadores de San Martín. Hay recientes descubrimientos documentales de que Cabral era hijo de esclavos y que no sabemos qué grados era un dato que sí era hijo de esclavos y uno de ellos era africano, su padre. Pero él todavía está, digamos, no digo en discusión, pues para mí las pruebas son. Lo interesante, lo único que se podría discutir si no fueron homónimos, pero sí existe la eso. Le quería hacer una consulta. En Mamantula, entre sus obras están los ejercicios ignacianos.
y se habla de la relación de que Manuel Belgrano, por ejemplo, participó de esta casa de retiros espirituales, ya fundada en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Bueno, Manuel de Belgrano sí que fue un profundo católico. Obviamente por sus ancestros, sus tíos, sus abuelos fueron los religiosos, los González, que hacían aquí. Tuvieron también la casa de ejercicios espirituales, que también regenteaba uno de sus tíos. Y tuvo, digamos, una acérrima educación. Y fue un hombre además que no solamente fue practicante de la religión, y fue también un propiciador, siempre se daba misa. Se dice que la batalla de Yumo se pierde porque prefirió dar misa antes de que pegara el enemigo, se perdió tiempo. El hijo San Martín, no se olvide usted, es un general católico apostólico romano. Que la gente de aquí es religiosa. Cuando pasó Gasteri en la primera edición del norte, a los ejércitos de la revolución lo consideraban herejes, y Belgrano tuvo que luchar contra eso. Y mostró una religiosidad, todas pruebas, hasta el último momento de su vida. Así que realmente sí seguramente ha estado en diversas casas de ejercicio, sobre todo porque su padre tenía propiedades muy cerca de Alto de Santa Fe. Muy bien, muchísimas gracias entonces. La última pregunta. A ver, muy bien, lo escuchamos. Buenas tardes, primero felicitarlo por el consistorio, decir que yo soy profe de historia y dentro de la historia una de las ramas que más me gusta es la economía. Entonces, para ahí va mi pregunta, teniendo en cuenta, como usted decía, que Belgrano era un adelantado a su época, la visión económica que él tenía, de que los países para ser desarrollados tenían que, en vez de exportar materia prima, transformarla antes. Él era, digamos, un defensor de la industria nacional. Sí, totalmente. Quería saber, aprovechando el tema del conversatorio, en la actualidad, cómo se podría aplicar ese pensamiento que él tenía, por ejemplo, para fomentar las industrias locales en el norte grande argentino, sí que en ese proceso de industrialización, ese concepto todo en el puerto de Buenos Aires, digamos que era algo que él ya criticaba. ¿Cuál es su mirada sobre eso y si se podría aplicar? Yo creo que se puede aplicar, o sea, es una cuestión de decisión. Belgrano también remarca el papel de China como proveedora de material y también critica a los ingleses y a los norteamericanos que dicen nos vienen a vender lo que ya no les sirve, los traen con sabrecitos que no sirven para nada, que yo con los menos plata puedo hacerlos en la fábrica de Córdoba. Ya él era consciente de que podíamos ser, como decía la Revolución de Mayo, autosustentables, autogestionables. Realmente la decisión pasa por decisiones políticas. O sea, obviamente que Belgrano podríamos decir que era un proteccionista, porque quizás es una mala palabra, pero realmente creo que forma parte de los diversos ciclos económicos, que siempre no son lineales, pero Belgrano sí, desde antes de la Revolución, criticaba el hecho de que se llevaran los cueros y vinieran procesados de Europa, y que nos dieran como colones espejitos de colores, a cambio de nuestro oro y de nuestra plata. Pero bueno, los gobernantes debieron no sé. Muy bien, entonces de esta manera vamos finalizando este conversatorio. Quería aportar algo sobre uno de los granaderos, el comprovinciano en el barrio Borges, Pedro, así que aquí nos está acompañando. Y con un apellido bien, así es, así. Bueno. Su mamá, sus hermanos están aquí, así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy bien, de esta manera nos vamos despidiendo, agradeciendo la participación, por supuesto, de todos ustedes que se han dado un espacio para estar con nosotros en este Zoom de la Cámara de Diputados.